Que el Señor nos bendiga, hermano. Que Dios les guarde. Una bendición estar en este lugar. Para nosotros, nuestra familia, ¿cierto? Nos conocemos tanto tiempo. Grato porque siempre el trato es tan, ¿cierto? Lo que debe ser toda iglesia, ¿cierto? Un trato cariñoso con las personas porque llega gente muy dolida. Y a veces nosotros mismos llegamos muy cansados, ¿cierto? Para los que no me conocen, mi nombre es Miguel, segundo nombre es Claudio. Hermano Ramón. No, es Ángel. No, es Ángel, hermano Ramón. Sí, no. Miguel Ángel. Es una bromita para botar un poquito el... La verdad es que el Señor mucho tiempo atrás nos mostraba que hay 6 cosas que vence a un cristiano, ¿cierto? A una hija de Dios, a un hijo de Dios, que tenemos que nosotros tenerla en cuenta porque hoy día no es como antes. Cuando estábamos en el mundo, Satanás nos podía tocar de cualquier manera. Nosotros estábamos en sus manos y él hacía lo que quería con nosotros y tenía un plan para destruirnos y nos atormentaba y éramos sus esclavos. Pero llegó el momento que el Señor nos llamó a sus caminos y ahí Él no pudo volver a tocarnos. Entonces Él ideó y tiene que idear estratagemas, dice la Biblia, tiene que idear planes, tiene que estar ideando cómo destruirnos porque es nuestro enemigo. Pertenecemos a distintos bandos, ¿cierto? Estos son ejércitos, ¿cierto? Y el enemigo muchas veces trabaja con nuestra carne, con nuestros sentimientos, con nuestras emociones, ¿cierto? La parte que nos puede afectar. Y el Señor nos mostraba en una ocasión un sueño que tuvo Carolina, que hay 3 cosas que nos pueden destruir, que nos pueden vencer, ¿cierto? Y que nos pueden tener lejos de que Dios nos pueda usar, ¿cierto? Estoy viendo, ¿cierto?, a los niños crecer, hay un crecimiento, ¿cierto? Lo que habló Davidcito, que, ¿cierto? Porque también he visto, hermano, porque yo veo los mensajes el día miércoles, veo los mensajes, he visto a los hermanos que están predicando que hay un nivel que va creciendo. No son los mismos mensajes de antes, ¿cierto? Entonces, cuando hay un crecimiento, el diablo tiene que preocuparse de abortarlo, ¿cierto? Tiene que preocuparse de, ¿cierto?, evitar que siga creciendo, porque Dios se empieza a manifestar. Y a veces nosotros nos preocupamos de que la iglesia crezca o mengue en número. Pero yo creo que lo importante es el crecimiento de las personas que están ahí. Lo más importante es el crecimiento, ¿cierto? Porque hay una iglesia muy grande, uno llega y pasa desapercibido, inadvertido, nadie lo saluda, nadie pasa bien, como ir a un cine, como ir, ¿cierto? Uno escucha la palabra, obvio, pero no hay una comunión. Pero lo importante es el crecimiento, el desarrollo, porque una persona, ¿cierto?, que crece, afecta mucho al reino de las tinieblas y tiene mucha ganancia para el reino de Dios. Entonces, hermanos, el Señor sabía esto, y una de las cosas que tiene Satanás para destruir, son 3 cosas internas y 3 cosas externas, ¿cierto? Vamos a hablar de una de las internas, ¿cierto? De la interna es el miedo que el cristiano puede manifestarse en un cristiano, el miedo. Y el miedo lo puede anular porque se aparta la fe, se aparta la confianza del cristiano en Dios, pierde la visión de todo lo que Dios ha hecho para atrás, todo lo que le ha hecho ganar, todo lo que ha hecho. Entonces el miedo es una de las cosas. Segundo, es la falta de perdón, ¿cierto? Porque está condicionada en la Biblia, muy condicionada. Y la tercera es la vanagloria, porque Dios no comparte su gloria con nadie, ¿cierto? Y Dios dice que resiste al soberbio y da gracia
al humilde. Hoy día vamos a ver la falta de perdón. Entonces, el Señor le estaba hablando a sus discípulos, porque nosotros, ¿cierto? Como discípulos tenemos distintas áreas donde puede ocasionarse la falta de perdón, ¿cierto? Puede ser en la iglesia, puede ser en la familia, puede ser en el trabajo, ¿cierto? En el mundo, con los vecinos. Entonces hay muchas áreas que nos rodean que se puede producir una falta de perdón. Entonces el Señor estaba abarcando. El Señor lo quiso dejar bien claro. Cuando habló con sus discípulos, le habló a través de una enseñanza, ¿cierto? Le dijo, mira, cuando ellos le dijeron, Señor, enseñen a orar. Y Él le enseñó a orar y le dice, y perdona en una parte de la oración del Padre Nuestro nuestras deudas como perdonamos a nuestros deudores. Y al final dice, porque si vosotros no perdonáis la deuda de vuestros hermanos, Dios tampoco va a perdonar vuestra deuda. Y yo decía, o sea, si Dios no nos perdona, quedamos sin comunión con Dios. No hay una comunión con Dios. O sea, oramos en vano, ¿cierto? Oramos en vano porque Dios no nos escucha, porque estamos condicionados por Dios. Porque Dios, hermano, cuando nosotros llegamos, ¿sabe qué? Sentimos que es muy fácil, como el ladrón en la cruz, ¿cierto? Nos arrepentimos, le decimos, perdón, Señor, reconozco mis faltas, reconozco mis culpas, perdona todos mis pecados, porque nos enseña el predicador, el evangelista, ¿cierto? Cuando llegué a Juan el Bautista me enseñaron eso, que tenía que repetirlo. Perdóname, y fue efectivo. Perdona mis faltas, Señor, perdóname, te acepto en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Señor, lávame en tu sangre, límpiame. Y eso fue efectivo. Pero yo no sabía que estaba condicionado a que yo debo perdonar. O sea, se encuentra con esa condición. Entonces los discípulos tenían problemas entre ellos igual, po. Discutían, se enojaban, porque es parte del género humano, po. ¿Cierto? Somos eso así, po. ¿Cierto? Tenemos nuestros sentimientos, tenemos nuestro corazón, tenemos nuestras emociones, y el Señor le enseña a sus discípulos y le dice, mira, le dice a ellos, esta es la forma, si tu hermano viene y peca contra ti, tú repréndele. No es que esto yo me quedo callado, porque yo soy así también, somos todos así, me quedo callado y me amurro. Dice, no, manda y repréndele. ¿Qué es reprender? No así, mira, te echo fuera a los demonios, que está ahí. No, repréndele en la Biblia es corrígelo. Corrígelo en eso, enséñale que está mal, dile que lo que hizo que no corresponde, y si te escucha tu hermano, has ganado un hermano, un amigo, has ganado un hermano. Si no te escucha, dice la Biblia que tienes que llamar a uno o dos testigos. Dice, para que porque en presencia de dos o tres testigos contesto. Y si no escucha, expónelo a la iglesia, y si no lo escucha a la iglesia, tenerlo por publicano y pecador, impío. Entonces, ahora después le dice, y si tu hermano viene a ti y se arrepiente, le dice a Pedro, porque dice Pedro, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? Le dice, mira, si tu hermano viene a ti y se arrepiente, perdónale. Dice, repréndele y perdónale si se viene arrepentido. Y si viene 7 veces en el día, las 7 veces si viene arrepentido, perdónale. Entonces el Señor había enseñado que 7 veces tenía que perdonarle. Los rabinos enseñaban que 3 veces, pero el Señor le dice 7 veces. Entonces, en una ocasión Pedro le dice,
Señor, como había enseñado en el capítulo de Lucas, capítulo 7, verso 1, le dice, Señor, si mi hermano viene contra mí, tengo que perdonarlo 7 veces. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? Hasta 7 y la 8. Y él le dice, no, Pedro, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Y sabe qué? Ellos conocían los primeros libros, el Pentateuco, los primeros libros, conocían muy bien la palabra, ¿cierto? Y aquí el Señor Jesús quiere revertir, porque Lamec era hijo cercano de los primeros hijos de Caín, y Caín era vengado 7 veces. Y Lamec dijo, si Caín es vengado, mira este dicho, dijo Lamec, le dijo a su familia, miren este dicho, que si Caín es vengado 7 veces, Lamec será vengado 70 veces 7. Entonces esto lo tenían como venganza los discípulos, lo tenían como venganza. Esto está en Génesis 4. Entonces, hermanos, tuvo que hacer el Señor primero una enseñanza, mostrarle que venía de atrás, esta enseñanza mal expuesta de la venganza 70 veces 7 y lo cambia a 70 veces 7 perdonar en el día. Lo que está diciendo que es, tienen que perdonar infinitamente. 400, uno saca las cuentas con uno, ¿no es cierto? 490 veces en el día. Le dijo, tienen que perdonar infinitamente. Ahora le hace como una enseñanza y también vamos a buscar la palabra, ¿cierto?, que le da una explicación muy concreta en Mateo 18, 23 al 35. Lo repito, Mateo 18 del 23 al 35. Es la parábola de los 2 deudores. Mateo 18, 23, o sea, 18, 23 al 35. Voy a esperar que todos lo busquen. Entonces el Señor tiene que ponerle, ¿cierto? Tiene que decirle, cuando Pedro si usted ve un poquito más arriba, ahí está lo que Pedro le pregunta, tengo que perdonarlo hasta 7, y el Señor le dice 70 veces 7, y les pone a sus discípulos esta parábola para que lo entiendan. La parábola es una historia que proclama una verdad. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos, y comenzando a hacer cuenta le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrándose, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciéndole de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, que yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Amén. Entonces, después que esto le pregunta a Pedro, le cuenta a sus discípulos, le dice esta parábola.
Oh, que está rico el tecito, el otro día se me quedó acá, le dije al hermano que me disculpara. Entonces, hermanos, le da esta parábola, ¿cierto? Y le da a entender con una historia que ellos podían entender, perfectamente. Porque ellos conocían lo que era un esclavo, lo que era cuando eran vendidos, cuando era vendida la familia de un esclavo, qué significaba, cuál era el peso de la familia, ¿cierto? En la familia de un esclavo venderse, porque se disolvía y ellos no nacían esclavos, sino que por deuda se convertían en esclavos. Por deuda se convertían en esclavos. Entonces, cuando les refirió esta parábola, ellos se imaginaron y supieron que cuando eran vendidos no llegaba toda la familia a una casa, sino que eran diseminados, se vendía para no que hubieran problemas, ¿cierto? Y no se enojara la mamá que al hijo lo estaban tratando mal, los ponían unos allá, unos acá, otros allá y quedan todos. Pero ellos sabían, el hombre sabía que si su esposa era joven, el que la compraba iba a abusar de ella. Y a los niños lo usaban de entretenimiento para los hijos del que lo compraba. Y tenían que hacer mandado y si se portaban mal eran castigados. Entonces este hombre debía 10.000 talentos, que era mucho, porque con un talento era el sueldo de un talento de 16 años y medio. Entonces lo que debía, tenía que trabajar 160.000 años, no podía. O sea, era una deuda impagable, no tenía cómo pagarla. ¿Sabe lo que significaba? Que era insolvente, así es la palabra. No tiene con qué pagar, ni licor los estaba. Entonces el hombre se vio desesperado, ¿cierto? Porque vio sus bienes, su familia, sus hijos, lo que más quería, lo vio en riesgo. ¿Y sabe lo que tuvo que hacer? Tirarse al piso y rogar. ¿Cierto? Rogar para que eso no ocurriera, pero dice que el rey que hizo cuenta, lo llamó porque debía mucho, ¿cierto? Tráiganlo. El que hizo cuenta tuvo misericordia. Tuvo misericordia y le perdonó la deuda, ¿cierto? Y le perdonó lo que en el fondo evitó lo que le iba a pasar a la familia y todo el desastre que venía, todo el desastre. Los hijos de los hijos iban a ser esclavos, todo venía un desastre tremendo. Entonces él salió aliviado, pero cuando salió donde estaba el rey, vio a uno que le debía 500 denarios, o 100, no sé cuántos denarios, no me recuerdo, que son como 500.000 pesos. Entonces lo vio y lo tomó del cuello y le ahogó, y el otro le dijo lo mismo, se arrodilló y le dijo, dame tiempo, ¿cierto? Yo te pagaré. Lo mismas palabras repitió, pero él dice que le ahogó, le tomó del cuello y le echó a la cárcel. Y los siervos del rey vieron esta acción, pero lo vieron tan enojado que no le dijeron nada. Y lo tomaron y lo dijeron al rey. Le llevaron a la rey, mira, el que le pagaste esa deuda hizo esto con un consiervo, ¿cierto? Tremenda deuda le perdonaste, y lo mandó a llamar. Dice, siervo malvado. Porque si nosotros pensamos, ¿era malvado? ¿No era malvado? Era malvado, siervo malvado, le dice. Dice, toda esa deuda que te perdoné, no tenías que haber hecho lo mismo tú, con tu consiervo. Ni siquiera era un esclavo, tu consiervo. Le dijo, en otras palabras, le dijo, podía haber sido un esclavo que no ganaba ni un peso, nunca iba a pagar nada. Los esclavos no ganaban dinero. Dijo, tú tenías que haber hecho con tu consiervo, al perdonado la deuda, pasado por alto, recordando que te perdonaron una grande. Y ¿sabe lo que dice? Que el rey dijo, bueno, no dice que su familia, no dice que sus hijos, le dice a él, tomarlo y entregarlo, echarlo a la cárcel y entregarlo a los verdugos hasta que pague hasta lo último de la deuda, no podía pagarla. Entonces, hermano, esto tiene un significado muy poderoso, ¿cierto?
Porque le está enseñando a los discípulos, y el Señor cuando le estaba enseñando a los discípulos nos estaba dejando escrito. Él sabía que el Espíritu Santo iba a revelar todo esto y lo iba a dejar escrito para este tiempo, para nosotros. Para que nosotros no fuéramos afectados como ese siervo malvado. ¿Cierto? Porque ¿qué significaba echarlo a los verdugos? Esto tenía una implicancia, ¿cierto? Lo vimos que Dios le habló de las relaciones con los hermanos, en la casa le habla al Señor con las relaciones entre hermanos en la iglesia, con gente de afuera. Está todo en la Biblia, todo el perdón está todo especificado, pero está directamente en lo espiritual. En lo que afecta en lo espiritual, la falta de perdón, porque dice que va a ser echado a una cárcel y va a ser atormentado por uno verdugo, y dice el reino de los cielos. Cuando empieza dice el reino de los cielos, por lo cual el reino de los cielos es semejante. O sea, está hablando de lo espiritual, el reino de los cielos es semejante con un rey, así es semejante. Y después le dice, si no perdonas las ofensas de todo corazón. ¿Qué significa de todo corazón? Porque tiene que ser de todo corazón. ¿Y cómo es de todo corazón? ¿Cierto? Porque a veces perdonamos y volvimos y volvemos de nuevo y perdonamos y volvimos y volvemos de nuevo. El Señor también lo enseñó en la Biblia. Que cómo es de todo corazón. ¿Cierto? En una ocasión están apiedrando a un joven, Esteban. ¿Cierto? Y está Pablo, el apóstol, el gran apóstol Pablo, ¿cierto? Ahí. ¿Cierto? Y el joven está siendo apiedrado. ¿Y qué dice el joven? Señor, no le tomes en cuenta este pecado. ¿Cierto? Señor, no le tomes en cuenta este pecado. ¿Qué quiere decir ahí? Quiere decir, Señor, mira, este pecado no lo tomes en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando le hacen algo a un hijo de Dios y el hijo de Dios no se defiende, como en este caso Esteban, Dios viene la justicia sobre aquel que le está haciendo algo. Porque dice, mía es la venganza. Yo pagaré. Si tampoco es llegar y hacerle algo a un hijo de Dios. ¿Cierto? Dice, mía es la venganza y yo pagaré. Pero, ¿qué le dijo este joven? Esteban. Señor, que no haya venganza. Que no haya de tu parte justicia para mí y hacia ellos. O sea, que este pecado es como que si nunca hubiera sido. Yo lo perdono de todo corazón. No quiero venganza, no quiero justicia, no quiero que le pase nada, sino que lo perdono de esta forma. De esta forma, no quiero que nada le pase, no quiero... Eso es, no le tomes en cuenta este pecado. O sea, que no cuente, que no existió, que no está. Entonces, cuando el Señor le muestra esto a los apóstoles, nos está enseñando en ese contexto una tremenda verdad. Y dice, imposible que no vengan tropiezos, pero hay de los que por los cuales vienen tropiezos. Mejor tomarse una piedra molida y arrojarse al mar antes de hacer caer a uno de los pequeñitos. Dice, ¿cierto? Entonces, hermanos, el Señor también le muestra, aparte de la parábola, aparte de la enseñanza, hay una historia en la Biblia acerca del perdón, que es la historia de José. ¿Cierto? Un joven, buen hijo, ¿cierto? Regalón de su papá. Sus hijos por parte de papá hacían cosas malas, él le informaba, le tenían envidia, ¿cierto? Y le vendieron a los ismaelitas, cayó en una cisterna y lo hicieron pasar por muerto, ¿cierto? Tomaron su túnica, le echaron sangre a la túnica para que su papá pensara que fue muerto por un animal salvaje, ¿cierto? Y le hicieron un mal a José y le hicieron un mal a papá, los hermanos, a su papá, ¿cierto? No solo a José, sino a su papá. Entonces José fue llevado por los ismaelitas, pero dice que Dios estaba con José. Pero debe ser terrible para José, ¿cierto? ¿Qué se produjo? Porque ¿sabe qué? De repente, hermano, hay cosas que nos afectan. Somos humanos. Afectan nuestras emociones, ¿cierto? Afectan nuestras emociones, las ofensas afectan nuestras emociones. Entonces, ¿qué pasó con José?
Porque sus hermanos después lo declaran, mira, esto no viene por causa de José, que nos vimos, ¿cierto?, como la angustia de su alma, cuando nos rogaban, hermanos, ayúdenme, ¿cierto? La angustia de su alma, se angustió en su alma, ¿cierto? Entonces José es sacado del núcleo familiar por sus hermanos. Entonces las emociones nos afectan, ¿cierto? Pero hay algo que diferencia a una persona de otra, la actitud. Si nosotros tenemos que enojarnos, ¿cierto? Si nosotros tenemos que enojarnos. Dice, airaos pero no pequéis, ¿cierto? Tenemos emociones, pero ¿sabe lo que diferencia? La actitud con que tomamos las cosas. Porque cuando tenemos la palabra, hermano, tenemos que tener otra actitud. Y ahí le ganamos al enemigo. ¿Sabe cuál es la actitud? Hacerlo por la palabra. Porque la palabra es poder, po. La palabra es la espada del Espíritu. La palabra es la que... y es la verdad. Y el diablo viene con mentira, ¿cierto? Entonces yo me puedo sentir mal y todo, y yo puedo enojarme, y yo puedo molestarme, pero no puedo mantener esa actitud de por siempre, po. ¿Cierto? ¿Sabe por qué? Porque yo necesito también el perdón de Dios, pues si me equivoco todos los días. Yo soy re bueno para equivocarme. ¿Quién no es bueno para equivocarse? ¿Cierto? Yo soy bueno, ¿verdad, hermano? Y no lo estoy diciendo en el mensaje. Ya de repente, y hasta cosas simples que a otros le pueden dañar, llego a un lado y voy a conversar con una persona directo y saludo a esa persona y no saludo a los demás, porque voy directo pensando que hago hacerme, y de repente tengo que a veces devolverme disculpas, no le había saludado. Y ese puro detalle puede afectar a una persona. Entonces, hermano, yo he visto personas que se enojan por años, por un detalle, que para mí es insignificante, pero a ellos les ha afectado. Pero lo tienen guardado. Me pidió una persona disculpa, porque yo le metí la mano y le saqué una papa frita, y somos de confianza a confianza. Me dijo, yo estaba... una cosa así, no sé lo que era. Me dijo, metiste la mano y me saqué. Pero le afectó, po. Me dijo, y ahora me dijeron, no me están tratando, que tengo que perdonarte. Ah, ya, que puse. Y fue hace poquito. Y esto pasó hace 20 años. Pero tengo que valorar lo que le pasó. Pues si yo tampoco le digo, no lo haga. Pues si le afectó, pues. Porque si no, el diablo lo va a llenar de resentimiento. ¿Sabe por qué? Porque aquí son pasos, ¿cierto? Porque aquí viene la ofensa. Viene la ofensa primero, ¿cierto? Y después de la ofensa viene el resentimiento. ¿Sabe qué? La palabra ofensa, ¿sabe lo que significa? Carnada, trampa, tropezadero. En el griego sí, es escandalón la palabra, pero eso significa carnada. O sea, el diablo en una ofensa nos pone una carnada, una trampa, un tropezadero. Entonces, ¿cómo empieza esto? Una ofensa. Y si no la arreglamos, viene un resentimiento. ¿Qué es resentimiento? Volver a sentir lo mismo. Volver a sentir lo mismo. Una y otra vez. ¿Sabe qué? Estas cuestiones tienen buena memoria. Pueden pasar años. ¿Te acordáis de esto que te pasó en el colegio? No, no me acuerdo. ¿Te acordáis de esto? No, tampoco me acuerdo. ¿Y te acordáis de lo que te hicieron? Sí, con lujos y detalles. ¿Sabe por qué? Porque dan tantas vueltas en la mente esto. Entonces después de la ofensa viene el resentimiento. Y después del resentimiento da lugar a una raíz de amargura, se enraiza. Una raíz de amargura. Y después de la raíz de amargura, si no se trata, pasa al odio. Y eso envenena. ¿Cierto? Es como el veneno con miel el odio. Porque está la venganza, está esto. Entonces José, hermano, vivió esto, tuvo que vivirlo. Después se va a la casa de Potifar. Primero lo sacan su hermano, de su familia, de su contorno, del cariño de su padre y todo. Y él pensando que su papá lo va a ir a rescatar, pues si era regalón.
y ve que el papá no llegó nunca a buscarlo. A lo mejor pensó 1 año, esperó 2 años, mi papá viene. No lo llegó, porque no sabía que le habían dicho que se había muerto. Entonces después llega a la casa de Potifar como esclavo, después de ser el regalón, es el esclavo, no son tan bien tratados, pero dice que Dios estaba con José. Pero estaba con José Dios, po. Estaba con un plan, estaba con un diseño. Pero ¿sabe qué? No le quitaba, no significaba que no iba a sentir el dolor, po. Y dice que en la cárcel, primero en la casa de Potifar, fue honrado porque Dios estaba con José y Dios ponía la gracia. Por eso él llegaba a los lugares de privilegio, porque Dios le ponía gracia. Dios le ponía la gracia y llegaba a los lugares de privilegio. Entonces, como llegaba a los lugares de privilegio, el diablo estaba en contra de José también, pues dice que la mujer le echó un vistazo, ¿cierto? Era joven, dice que era de buena apariencia, 17 años. Y él rechazó, se rehusó a hacer el pecado. Le dijo, mi Señor me ha dado, no se ha privado nada, solo a ti que eres su mujer. Y él hizo lo correcto y se fue preso. Chuta, que fome para José, ¿no? O sea, ¿qué le alimentará esto? El resentimiento, ¿no? Me pasó esto y ahora me pasa esto. ¿Cierto? Hice lo correcto y o sea, siempre estoy haciendo lo bueno y me pasan cosas malas. Resentimiento. Entonces, hermano, está en la cárcel, Dios lo saca de la cárcel. Dios lo saca de la cárcel para cumplir su propósito. Y lo lleva, ¿cierto?, a través de cosas espirituales. ¿Cierto? La interpretación de sueños lo lleva a Faraón. Y en Faraón se convierte en 3 cosas. Primero, en padre del Faraón, le dice a su hermano, Dios me trajo aquí y yo me convertí en padre del Faraón. ¿Qué significa padre? Me escuchaba mis consejos, porque estaba Dios con él. Dice después, señor de toda su casa. Y después, gobernador de todo el país. Estaba bendecido, pero ni aun la bendición trataba lo que había en su corazón. Ni la bendición trataba lo que había en su corazón. Porque tuvo un hijo y le puso Manasés. ¿Qué significa Manasés? El que hace olvidar. Porque dijo, Dios me ha hecho olvidar todo mi trabajo y la casa de mi padre. Empezaba ahí. Pero con olvido no se soluciona. Se puede olvidar un tiempo, pero si no se va a la raíz, si no se soluciona el problema, si uno no mete mano, si no lo conversa, si no lo saca, si no lo saca de la forma que Dios quiere que lo saque, va a seguir el problema escondido, latente. Es como sanar una herida y sacar solo la costra. El daño va a seguir y va a seguir y va a seguir y va a seguir. Entonces, él dice, José, ¿qué hace olvidar? No, si ya yo olvidé, pero si nosotros vemos la historia, no había olvidado. No había olvidado. Y después tuvo otro hijo que se llama Efraín. Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. En la tierra de mi aflicción, donde estaba afligido, Dios me hizo fructificar, pero tampoco era la salida, la solución. Y vemos que, hermano, que José tenía raíces de amargura. José, y era normal, pero tenía, porque cuando empieza el hambre, pasaron los 5 años de abundancia, Dios le dio la sabiduría para juntar alimento, y ya llevaban 2 años después, a los 7 años, aparecen sus hermanos. Y él tiene que haber pensado, no dice la Biblia, pero él pensado, ya van a llegar, ya van a llegar y me van a ver. No era nada como ellos querían. ¿Cierto? Y aquí cuando vengan, se van a encontrar conmigo, con todo este sufrimiento que he pasado, por todas estas lágrimas que he llorado, por todo lo que he sentido en mi corazón, porque mi alma se ha dolorido. Lo que hicieron no lo puedo olvidar, lo tengo pegado aquí en mi mente. ¿Cierto? Y llegan los hermanos y no conocen a José porque estaba vestido y tenía otro nombre. ¿Cierto? Un nombre egipcio. Y como estaban vestidos, no lo conocen, y José tiene un intérprete entre medio de ellos para no hablar en su idioma. Y se le interpreta y habla también él como egipcio, pero
José lo acusa de espía y mete a uno, los mete a la cárcel. Después le pregunta por su padre, ¿acaso vive? Manda a buscar al hijo menor. Le mete la copa, le mete el dinero en los bolsos, lo hace sufrir, lo hace padecer. Y ustedes son espías, le dice, vengan para acá. Y le habló, dice que le habló severamente, bruscamente, lo asustó. ¿Por qué pasó eso? Porque habían cosas en el corazón, ¿cierto? Y la Biblia lo dice así, pero tiene que haber sido fuerte porque él era una autoridad ahí, Entonces, hermanos, cuando van a pedir al hermano menor, él lo traen. Dice que en un momento su padre sufre, dice, van a hacer descender mis canas con sufrimiento al Seol, ya perdí a José, no quiero perder a Benjamín. Pero el hombre dijo que teníamos que llevarnos, si no nos va a atender, y nos acusó de espía. Mira, ahora viene la plata. Y sabe que José, en ese momento que están en la cárcel, podría haberlos encarcelado y no haberlos mandado de acá. Podía haberlos matado, haberlos mandado a matar. ¿Cierto? Pero ahí se nota que los perdona porque los deja ir. Los deja ir. ¿Cierto? Ahí el perdón. Y ahí vino el perdón a José. Entonces, hermanos, cuando llegan a la casa de su padre y ven el dinero que iba en los sacos y todo, su papá le mandó una especie que estuve yo estudiando. ¿Cierto? Ahora que los perdona, le mandan de regalo una especia. ¿Cierto? Primero le manda bálsamo, su papá. Dice, mira, llévale la plata en doble porción, porque lo que nos devolvió y lo que estamos comprando, manda a hacer en doble porción. Pero envíale bálsamo. ¿Y qué era el bálsamo? El bálsamo era para curar la herida interior, y si era muy profunda la herida, tenían que echarle un bálsamo para la herida, porque el ungüento eran por fuera, pero el bálsamo penetraba hasta lo más profundo y le daba, ¿sabes lo que le daba? Primero le daba para el dolor, hacía que sintieran menos dolor, mitigaba el dolor y después iba curando el bálsamo. Entonces, lo primero, cuando perdonó José, lo primero que Dios le mandó, ¿cierto? Si vemos a su papá como Dios, algo que cerrara esa herida, porque la herida estaba abierta de José. Entonces el bálsamo venía y cerraba la herida, ¿cierto? Pero calmaba el dolor, porque hay cosas que duelen mucho. Las heridas del alma son muy dolorosas, las heridas del alma son tremendas, y yo creo que todos tenemos heridas del alma, ¿cierto? Y todos perdonamos. Yo tuve que perdonar a mi mamá, que tuvimos una infancia tremenda. Yo, adolescente, me apuñaló como 2 o 3 veces, o 3 o 4 veces tengo la herida, y llegué a la posta grave, y tenía 12 años, no sé, y mi hermano y todo. Y tuve que ir a hablar, mamá, yo la vengo a perdonar, y llamé a todos mis hermanos, reunámonos juntos, se me dio la idea, y la tomamos la mesa y la perdonamos, y mira, no quiso nadie. Hoy día una hermana me decía, yo no tengo ninguna responsabilidad moral con esa señora, pero la tengo que entender, si sufrió, tengo que entenderlo. Entonces yo le dije, mamá, yo vine solo, y llamé a mi hermano, que estaba uno de los 3 mayores que yo, que estaba ahí, lo llamé ahí sentado, y le dije, ¿sabe qué? Vengo a perdonarla, porque mire, ya he tenido estas cosas y yo no quiero tener más cosas en el corazón, porque me producen rabia, me producen violencia, me producen estas cosas, porque eso produce las cosas en el corazón cuando no están resueltas. Entonces yo quiero perdonarla, y se puso a llorar, y yo me puse a llorar, y mi hermano lloraba a grito. Mi hermano lloraba a grito, entendió y lloraba a grito. Y cuando salí, me dijo mi mamá, entonces, hijo, borrón y cuenta nueva. Sí, mamá, borrón y cuenta nueva. Y le dije, el diablo, usted te cortó una cadena. Se cortó una cadena que teníais conmigo, me teníais atrapado. Y ¿sabe qué? Mi hermano me llamó el otro día y me dijo, hermano, ¿sabes qué? Soñé que estábamos en el patio jugando y éramos tan felices. Y después aceptó al Señor, se murió y se fue salvo. Entonces se preservó una persona en la familia a través, ¿cierto?, del perdón. Entonces, hermano, el Señor le manda esto de las heridas interiores. Tiempo atrás fui a predicar a una iglesia que está en el 30 de Santa Rosa, una iglesia de puros presidiarios.
Hermano, yo veía gente muy violenta en las cárceles y cuando me contaban su historia eran tremendas. Una persona, yo le enseñé esto mismo del perdón. Si esto está en todos lados. Si esto no es que pucha, que viene a esta iglesia. No, si esto está en todos lados, en todas partes. Yo le dije, hay que perdonar. Y termino la reunión, me siento, me dan unos matecitos. Y viene uno de mis hermanos, Miguel. Se abre la camisa, todo churrascado. Chuta, le dije, ¿qué te pasó? Yo pensé de un incendio, agua caliente. Mi papá llegó curado, me puso en el brasero y yo le dije, suelta, y me quemó y no me quería soltar. ¿Cómo lo perdono? Dijo, ¿cuánto tenía? 7 años. ¿Cómo lo perdono? Mire cómo me dejó todo lo que vivió con esto. Y hay historias, por hermano, tremendas historias. Si en el pueblo de Dios hay muchas historias, pero no se cuentan. Hay muchos testimonios, pero no se cuentan. Y algunas nunca se van a contar porque son terribles. Entonces el Señor le mandó a José el bálsamo para calmar, para sanar la herida que había producido sus hermanos. Después le mandó miel. Y sabe que estas cosas las llevaron cuando lo llevaron esclavo a Egipto. Llevaban los ismaelitas, llevaban estas cosas. Pero no las podía tocar porque estaba el resentimiento. Las llevaban, ellos comercializaban para Egipto con estas cosas porque no estaban en Egipto, esta no era de Egipto. Tenían que llevarla y comercializarla allá. Y cuando llevaban, en la historia, en los carros están estas cosas, pero él no las pudo tocar. Porque mientras no perdonemos, no podemos tocar la sanidad. No podemos tocar las bendiciones, no podemos tocar lo glorioso de Dios, no podemos tocar lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas. No podemos, ¿cierto? Y el diablo quiere convencernos y hay gente que nos convence. Mira lo que te hizo, tenés razón. No, si tenés razón, si aquí no es razón o no razón. Aquí es conversar y perdonar. Entonces después le manda miel. Contrario a la amargura es la miel. ¿Y sabes lo que es la miel? La palabra. ¿Cierto? Es por la palabra. La palabra es. Si tenemos que hacerle caso a la palabra, esa es la salida. Vamos al psicólogo, vamos al psiquiatra, tomamos pastillas. No resulta. Solo la palabra. Esa es poderosa. ¿Cierto? Solo la palabra. Entonces le manda miel, que simboliza la dulzura. Porque un corazón amargado, hermano, es tremendo, ¿no? Corazón amargado es tremendo, aunque le pasen las mejores cosas, no. ¿Y sabe cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que cuando esté contento, cuando le estén pasando cosas buenas, el diablo suelta de tiempo en tiempo a los verdugos. Son demonios que le van a trabajar aquí. Le van a recordar resentimiento, van a tener muchas cosas, ¿cierto? Depresiones, ¿cierto? No pueden dormir, crisis de pánico, porque está en manos de los verdugos por rehusarse a perdonar, ¿cierto? Y todo nos pasa de alguna u otra manera. Nosotros, ¿sabe que yo cuando perdoné a mi mamá le dije al Espíritu Santo, Señor, hazme una lista, pero en mi cabeza, recuérdame y a los que no veo va a ir perdonándolo mientras no los vea. Venía acá, ¡pum! Señor, lo perdono. Señor, me hizo esto, lo perdono. Y Señor, por si acaso esto no fue tan grave, pero lo perdono igual. Quería estar, porque por muchos años llevé rencor, hermano, y es doloroso, es hace muy mal. Entonces la miel, ¿cierto? Abre los ojos. La miel, la palabra, no abre los sentidos, abre nuestros ojos. Entonces, hermano, en una ocasión, el hijo de Saúl estaba agotado, Jonathan, y suben a pelear contra a una guarnición y toma con un palo miel. Estaba prohibido comer ese día según su papá, y tomó y dice que se le abrieron los ojos. Entonces aquí le manda miel para que a José se le abran los ojos, para que vea la realidad, porque el diablo no lo deja ver la realidad de las cosas, ¿cierto? Se ve todo distorsionado. Después le mandó aromas y mirra. Entonces la aroma, ¿cierto? Son como las oraciones que van a la presencia de Dios, que dice que son como perfumes agradables. Cuando se perdona, se abre esto, que si
si tú no perdonas a tu hermano, yo no te perdono. Cuando se perdona, se abre. Y viene la oración y suben a la presencia de Dios, pero como aroma. ¿Cierto? Como aroma agradable, porque de eso se agrada. Porque cuando estaba perdonando a Esteban, ¿qué pasó en el cielo? Se abrieron los cielos. ¿Con qué? Con el perdón. Cuando dijo perdón, se abrieron los cielos. Y vio el trono de Dios y a Jesucristo a su lado. Solo el poderoso el perdón, ¿no? Por eso el enemigo sabe que tiene que trabajar al contrario, porque es muy poderoso el perdón. Muy poderoso. Entonces, aroma y mirra. La mirra tenía forma de lágrima para calmar y secar esas lágrimas. En la época de los romanos se le daba mezclada con vino a los que estaban siendo crucificados y a los que estaban enfermos, moribundos, le daban mirra con vino para calmar los dolores. Entonces, esto le mandó el padre, le mandó nueces. Entonces las nueces tienen forma, de aquí cuando uno abre, sabe que una nuez tiene una forma de un cerebro, ¿cierto? Le mandó nueces. ¿Y sabe por qué le mandó nueces? Porque todas estas cosas, las raíces de amargura, el odio, el resentimiento, la venganza y todo daña nuestra mente, nuestro cerebro. Nosotros tenemos químicos que se alteran y que hacen un daño tremendo, ¿cierto? A toda nuestra parte de los nervios, ¿cierto? Que tenemos en el cerebro, ¿cierto? De las neuronal y todo hace un daño tremendo, ¿cierto? Y la gente se va enfermando. Entonces hace un daño tremendo, le mandó nueces, ¿cierto? Para que empezara a trabajar en su mente, ¿cierto? Y no llegara a tener enfermedades neurológicas, porque hay un doctor, hermanos, que se llama doctor Lupkin, de la Universidad de Stanford, hizo un estudio de esto y él es una autoridad. Y dice que la falta de perdón produce varias enfermedades, sobre todo al corazón, al sistema respiratorio, asma y de los bronquios y todo el sistema respiratorio, lo produce esto. O sea, que vienen problemas fuertes. Entonces le manda nueces para ver que mentalmente le va a afectar. Yo pensaba, José, Dios lo sacó de la cárcel, pero de la cárcel espiritual tenía que salir él. De la cárcel espiritual tenía que salir él. Pensaba, verdad, Dios lo sacó de la cárcel, pero de la cárcel espiritual tenía que salir él. Y después, hermano, le manda almendra. Entonces, hermanos, le manda almendra y también la almendra es uno de los mejores frutos secos, ¿cierto? Y tiene tiene sus procesos. Primero, hermano, ¿sabe por qué manda almendra? Porque cuando empezaron a murmurar los del pueblo de Israel, Dios puso unas varas secas de almendra. Y esto habla de que cuando estamos mal del corazón, cuando estamos mal hay resentimiento, cuando están todas estas cosas empezamos a murmurar. Llevamos el problema a otras relaciones. Y este problema a otras relaciones y siempre somos los mismos, andamos quejándonos, andamos murmurando, andamos peleando, andamos discutiendo con la gente, y en todas partes nos pasa lo mismo porque no hemos solucionado la raíz. Entonces le manda almendra a José. ¿Para qué? Porque quería hacerlo, hermano, hacerlo reverdecer. Porque el problema que tenía José igual le estaba secando. ¿Y cómo lo vemos? Que cuando se descubre a su hermano hizo salir a todos los egipcios y lloraba a grito. Lloraba a grito. O sea, ¿cuál era el dolor de su alma? ¿O no? Lloraba a grito y dice que hasta los egipcios lo oían. Entonces, hermanos, por eso que él tomó, lo acusó de espía, lo acusó de ladrones, lo encarceló, lo hizo salir de nuevo a la cárcel, ¿cierto? Porque había esto, que la vara, ¿cierto? Como la vara de almendra estaba seco, Dios estaba con él, pero él estaba seco en cuanto a esa área de su vida, en cuanto a sus emociones. Entonces, por eso que de repente, hermano, hay tanta murmuración, hay tantas cosas negativas, hay
todo nos parece mal, a todos nos pasa, todo nos parece mal, le encontramos mal a todos, menos a nosotros, y esto lo juzgamos, y esto lo condenamos, y no estoy de acuerdo, y no, porque ahí hay algo. Entonces, la vara, hermano, de Aarón reverdeció. ¿Qué significa? Cuando ellos le dijeron, ya, metieron a las varas y reverdeció la de Aarón. ¿Qué significa reverdecer? Tomar un nuevo vigor. O sea, cuando hay perdón, tomamos un nuevo vigor, una nueva vida espiritual, una nueva dirección. O sea, reverdeció, vino la presencia de Dios. Yo estaba mal con Dios, estaba la comunión cortada, pero vino la presencia de Dios, vino el Espíritu de Dios, me hizo reverdecer. Tomar nueva fuerza, me siento diferente, me siento nueva. Dios está con su Espíritu usándome, Dios me está dando revelación, Dios me está dando aquí, me está dando acá, Dios, estoy sintiendo, me están dando ganas de orar, estoy viendo programas, hay algo especial, quiero ir a la iglesia, disfruto, escucho, abrazo al medio mundo. Eso es reverdecer. Totalmente diferente. Después dice echó flores, ¿cierto? Echó flores, floreció. ¿De dónde qué sale de la flor? Sale la miel, ¿cierto? Para el prójimo, ¿cierto? Y cuando come José de la miel, ¿sabe lo que le pasa a José? Se abren sus ojos. ¿Y sabe lo que le dice? Entendió el propósito. Yo cuando sé con mi mamá, nunca había pensado, y le dije, mamá, entiendo que por esto, era así, usted por esto, no entendía ahí en el momento. Entonces, José también entiende por qué pasaron las cosas. Dice, hermano, no se preocupen lo que hicieron, no tengan miedo que ustedes me vendieron a Egipto, no tengan miedo, no se preocupen, no tengan miedo, si ahora entiendo, comió miel, ahora entiendo, la dulzura de la palabra la entiendo, que Dios lo hizo. No ustedes, Dios lo hizo. Fue un propósito de Dios. ¿Para qué fue ese propósito? Para preservar el pueblo. Para preservar su familia. Y Dios me puso ahora y me honró aquí, estoy honrado, pero ahora entiendo por qué. Si no era porque ustedes me vendieron, sino que Dios tenía este plan. Tenía que pasar por la venta, tenía que pasar por la cárcel, tenía que estar aquí en Egipto. ¿Sabe para qué? Para que sus familias no fueran muertas de hambre. Para preservar este pueblo. Oiga, ahí venían los profetas, venía Jesucristo, ¿cierto? No sabríamos nada de esto si no fuera por eso. No sabríamos nada de esto, no estaría el Evangelio. ¿Cierto? Entonces entendió el propósito. Con la miel se entiende el propósito. Todo sufrimiento tiene un propósito. Sobre todo nosotros ahora que somos hijos de Dios. Todas las cosas a los hijos de Dios le ayudan a bien. Todo le ayuda a bien a los que son llamados conforme a ¿qué? A su propósito. ¿Entendió José? Entonces, hermano, las flores producían miel. Después dice que arrojó renuevo. Arrojó renuevo, significa una nueva vida, una nueva primavera espiritual, un cambio de temporada. Entrar en un nuevo comienzo espiritual. Por eso el diablo quiere frenarnos, porque tienen que haber procesos espirituales de crecimiento. Yo vi a Davidito leer un tiempo atrás y lo veo leer y explicar ahora. Vi un tremendo crecimiento. ¿Cierto? Adair, más fluido, ¿cierto? Hay un crecimiento, su iglesia tiene un crecimiento, su vida tiene un crecimiento. Como les decía, yo he visto mensajes y están creciendo, hermano. Entonces hay que pescar estas cosas, hermano, y frenarlas. No darle la importancia. Es más importante la palabra de Dios, ¿cierto? Y saber que muchas veces estamos al lado también del ofensor. Nosotros también estamos al lado. También vamos a necesitar misericordia. Si también ofendemos, no somos ofendidos. Ofendemos bastante. Hermano, ¿y sabe cuál es la más grande muestra de amor y de misericordia y de perdón? Que Cristo, el Hijo de Dios, ¿cierto? Vino del cielo, coronado en gloria, alabado por millares y millares de ángeles, sentado a la diestra del trono de Dios, vino a este mundo
para perdonarme a mí todos mis pecados, que no eran pocos, todos mis pecados pasados, los presentes y los que voy a cometer, ¿cierto? Y que lo hicieran clavar en una cruz, hermano, molido, como predicaba la otra vez, molido por nuestro pecado, molido, vituperiado, hermano, venir a un cuerpo, a un pellejo humano, hermano, que se pone de mal olor, que se cansa, que transpira. El Hijo de Dios vino, hermano, y me perdonó. Esa es la gran deuda. ¿Y sabe lo que estaba haciendo en la cruz del Calvario? ¿Sabe lo que estaba haciendo? Pagando los 10.000 talentos que yo debía. Pagando los 10.000 talentos que yo debía. ¿Cómo no voy a perdonar lo poco que me dé mi prójimo? ¿Cómo? A veces estamos enojados. Yo estaba enojado con unos muchachos que trabajaron conmigo, me robaron y los vi con un puesto ahí cerca del pueblo. Y había uno que era un peruano. Le habían puesto, no resultó como la Biblia, porque la Biblia le ponen un nombre y coincide con la personalidad y el futuro de esa persona. Y me robó. ¿Sabe cuál era el nombre? Santo. No era muy santo. Era el santo. Era callado, con otros se pusieron de acuerdo, no importa. Y un día, hermano, voy al mall y lo vimos con el David, ¿cierto? Trabajando en el aseo con un tarro de azúcar, trabajando en el aseo, así con el mall. Y un día voy en el mall y va subiendo en un ascensor. Abre la puerta, yo estaba viendo el ascensor para el tercer nivel. Abre la puerta del ascensor y me encuentro con él frente a frente. Y una fuerza inexplicable me hizo poner las manos así al lado del ascensor. ¿Por qué él hizo esto? Y llegamos al tercer piso. Me metí para adentro y le dije, ven, dame un abrazo. Dame un abrazo. ¿Y sabe qué? Todo rencor, todo... ¿Y sabe lo que? Hay que practicarlo para que cueste menos. Hay que practicarlo para que cueste menos. Amén. ¿Cierto? Y el Señor estuvo ahí pagando mis 10.000 talentos en esa cruz. ¿Cierto? ¿Cierto? Perdonándome. Y muriendo, no por Pedro ni por Judas solamente, ni por los religiosos, ni por los soldados. Perdónanos, porque Él dijo, perdónalo, no saben lo que hacen. No por los soldados solamente, no por todo eso, sino que por nosotros también. Porque a veces no sabemos lo que hacemos. Pero hoy día la palabra nos da una dirección. La palabra, una luz, lámpara a mis pies. Tu palabra y lumbrera en mi camino. Que Dios les bendiga, mi hermano.